Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te vamos a hablar sobre el Año Nuevo tailandés y algunas de las curiosidades sobre los calendarios en el mundo. Bienvenidos. ¡Feliz año! Así como lo oyes, mientras grabamos este podcast desde el interior de la costa selvática de Tailandia, corre la tercera semana de abril de 2021 y estamos celebrando el Año Nuevo tailandés, conocido también como Songkran. Para ser más exactos, han pasado 2 días desde que inició el año 2564, un número loquísimo teniendo en cuenta que hace poco más de 3 meses le dábamos la despedida al fatídico 2020, el año de la pandemia, y recibíamos con esperanza este 2021 que aún no termina de configurarse y sigue en deuda con casi toda la humanidad, que espera el momento en que esta pandemia quede atrás. Si decimos que estamos hablando desde Tailandia en el año 2564, parece como si hubiéramos viajado en el tiempo. Pero la realidad es que en el mundo se hace uso de diferentes calendarios y según el calendario budista tailandés estamos cerrando un ciclo y dándole la bienvenida a otro. Y es de ese tema que te vamos a hablar en este episodio. Y por si ha pasado mucho tiempo desde que grabamos hasta que este audio llegó a tus oídos, a manera de contexto te contamos que por estos días el mundo atraviesa el tercer pico de la pandemia, que en todos los rincones del planeta los humanos siguen muriendo cada día por cientos de miles y que aunque millones de agujas siguen repartiendo millones de vacunas en millones de brazos, pues la situación parece tornarse cada vez más crítica. Esta semana, Lina, te tiro el dato, se completó la cifra de más de 3 millones de muertos en el mundo por el COVID. Una lástima, una tristeza, una demasiada tragedia. gente. Aunque yo en realidad no sé si estamos en la tercera, cuarta o quinta ola, ¿no? Porque pues este virus ha tenido tantas variaciones que no sé en realidad. Y pues un ejemplo muy claro de eso es lo que está pasando ahorita aquí en Tailandia, el país desde donde estamos aguantando toda la pandemia y que hasta ahora ha sido uno de los ejemplos a nivel mundial de cómo controlar la expansión del virus y minimizar así los efectos en la salud de sus habitantes. Pero de unos días para acá, las cifras han empezado a aumentar drásticamente y ya las alertas están prendidas en casi todas las provincias del país. Y por supuesto, lo que se espera es que el panorama se oscurezca aún más, luego de las celebraciones de Año Nuevo, en las que millones de personas viajaron a sus lugares de residencia y otras tantas se tomaron los destinos turísticos que aún estaban abiertos al público, como es el caso de Koh Chang, la isla en la que vivimos, y que hasta el momento de grabar este podcast ostenta el récord de 0 casos de coronavirus. Y una vez más sentimos que el virus nos respira en la nuca, que cierra su círculo en torno a nuestras vidas sin que podamos hacer nada más que ser espectadores tristes con sus caras cubiertas con un tapabocas. En las últimas semanas hemos recibido noticias de las muertes de amigos, conocidos o familiares de conocidos que tristemente han fallecido por el COVID. El tiempo avanza y esta enfermedad deja de ser algo que les tocó a otros para tocarnos directamente a nosotros y seguramente a ti que nos estás escuchando. Desde estos micrófonos enviamos un saludo a cada persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido y también a cualquiera que en este momento esté batallando en contra de la enfermedad misma o de los efectos que haya podido causar en sus vidas. Por favor, amigos, amigas, cuídense mucho y cuiden muchísimo también a los suyos. Este es un recomendado. Viajes sin reservas. Y es por eso que nuestro recomendado de esta semana es que se vacunen. En cuanto tengan la oportunidad, vacúnense, por favor. Nunca como ahora nuestros destinos habían estado en manos de la ciencia y es nuestro deber social hacer uso de la lógica y hacernos vacunar en cuanto tengamos la oportunidad. Pues porque sencillamente esa es la forma de dejar atrás esta pandemia que descontroló nuestras vidas y nos tiene suspendidos en el tiempo con todos nuestros proyectos en pausa. No es este un tipo de recomendado muy habitual en Viajes sin Reservas, pero lo hacemos porque es que dentro de nuestras propias familias hay una división de criterios en cuanto a la vacuna. Por una parte, mi abuelita ya se vacunó, está muy feliz de haberlo hecho y está esperando que la burocracia colombiana la ponga al inicio de la fila para hacerse poner la segunda dosis. Pero pues no pasa lo mismo en la familia de Lina, ¿no?
No, tristemente no es así. Mi abuela se niega a vacunarse atendiendo a toda la basura que le envían por WhatsApp. Pero por otra parte, mi mamá ya se vacunó. Aunque ella no es directamente población de riesgo por su edad, pues trabaja en el sector de la salud en un país muy pequeño y por eso tuvo acceso rápido a la vacuna. Cero efectos, cero contraindicaciones y por supuesto no le han implantado ningún chip. Entonces, si de algo les sirve esta recomendación, pues de este podcast los invitamos a que se sigan cuidando y a que se vacunen en cuanto tengan la oportunidad. Háganlo por ustedes, pero también por sus seres queridos y por la sociedad en general. Y si acaso en sus familias tienen alguna oveja negacionista, pues hagan pedagogía e invítenla a que se vacunen. Empezamos una vez más dándole vueltas a este tema porque, entre otras cosas, este es el segundo año nuevo que vivimos aquí en Tailandia y es el segundo año nuevo que no podemos disfrutar en toda su dimensión debido a la pandemia. Y es que justamente uno de los aspectos que más nos motivan a viajar es vivir de cerca y participar en los rituales que son importantes para otras culturas y de los cuales no teníamos ni idea estando en casa. Entonces, imagínense uno llegar a un país y que le digan que el año nuevo es en abril. Y no solo eso, sino que está entrando al año 2564. Eso le vuela a uno la cabeza. 2564, ¿ah? Claro, y ya cuando uno empieza a vivir como local, empieza también a ver detalles que lo hacen caer en cuenta de cómo es que se vive en estas lejanías. Por ejemplo, cuando a uno le llega el recibo de los servicios públicos, la fecha de vencimiento la ponen en el año budista. Entonces dice, páguese hasta el 15 de abril de 2564. Lo mismo pasa con las fechas de vencimiento de los productos y, por ejemplo, cuando uno usa Google, las fechas de publicación de los artículos aparecen en la codificación del calendario budista tailandés. Entonces, un artículo de hace 2 años dice publicado tal fecha de 2562. Y es ahí cuando uno dice, wow, qué loco esto, ¿ah? Y aunque en este tiempo en el que hemos vivido en condición de varados en este país, la pandemia nos ha hecho perdernos de la verdadera dimensión de las festividades tailandesas como el Songkran, que es el año nuevo del que les estamos hablando, o el Loy Krathong, que es esta fiesta famosísima en la que los fieles budistas sueltan globos al aire para pedir deseos. Pues estas fechas han servido como un detonante de nuestra curiosidad y hemos aprendido muchísimo al respecto. Y es eso lo que queremos compartir hoy con ustedes. Yo creo que la duda que hay que resolver inmediatamente es, ¿cómo así que entramos al año 2564? ¿De dónde sale esa cifra? Bueno, pues ya sabrán ustedes que nosotros estamos en el año 2021, por si acaso están escuchando esto en algún año bastante diferente, porque nuestra era se empezó a contar desde el día en que nació Jesucristo, y por eso es que hacemos la división de antes de Cristo y después de Cristo. Pues bien, ya dijimos que aquí rige el calendario budista tailandés, y los tailandeses cuentan el año 0 desde el momento de la muerte del Buda Siddhartha Gautama. Esto quedó establecido así desde el 1 de enero de 1912 por el rey Rama VI. Y como para darle un ajuste mucho más exacto, en 1941 de nuestra era, por supuesto, el primer ministro de Tailandia decretó que el 1 de enero de 1941 era el inicio del año 2484 de la era budista. Y eso causó que el año 2483 solo tuviera 9 meses para poder empatar con el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros y el más usado del mundo. Un enredito ahí más o menos, ¿no? Bastante enredito. Pero es bastante interesante. Desde ese momento quedó establecido que la era budista tailandesa sería igual a la otra era, pero con 543 años más. ¿Tenías aunque sea la menor idea de que algo así pudiese ocurrir en algún lugar del mundo? Porque yo no tenía ni idea, pero me encanta aprender todos los días algo nuevo. Por supuesto que no tenía la menor idea. Y por eso es que les decimos que el viaje es el mejor maestro que uno puede tener. Porque a medida que uno conoce más cosas, aprende otras tantas. Y se da cuenta de que es prácticamente imposible que a uno le enseñen esto en una aula de clases. Empezando porque muchas de las cosas que se descubren en un viaje, hasta los mismos profesores la ignoran. Imagínate que el Año Nuevo tailandés nos dio una clase express de historia y de astrología. Por eso de los calendarios.
Pero también el viaje nos da clases de sociología y antropología en vivo y en directo, porque aprendemos de los comportamientos sociales y de sus rituales y celebraciones. Claro que sí, y a pesar de que este año no pudimos celebrar con todas las de la ley, pues sin duda estamos haciendo parte de la historia porque estamos atestiguando cómo esta sociedad se adapta a la pandemia para rendirle tributo a sus tradiciones. Te propongo que primero contemos cómo es que se celebra el Año Nuevo tailandés en condiciones normales y luego hablemos de cómo lo estamos viviendo nosotros con todas las restricciones a causa del COVID, ¿te parece? Sí, me parece, pero después de la pausa. Nos resta un episodio para finalizar esta segunda temporada de Viajes sin Reservas y desde ya queremos agradecerte por tu fiel sintonía, por tantas cosas lindas que nos escribes desde rincones tan alejados del planeta y por hacernos sentir que vale la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en sacar este proyecto sonoro adelante. También queremos dar gracias especiales a quienes nos han ayudado a compartir este trabajo con sus contactos y con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Y sobre todo a nuestros Patreons que con sus aportes hacen posible este y todos los proyectos que cada semana se publican bajo el sello de Renunciamos y Viajamos. Para la próxima temporada, uno de nuestros objetivos es hacer crecer nuestra familia VIP en Patreon y que con los recursos que obtenemos a través de esa plataforma dedicar más tiempo a posicionar a Viajes sin Reservas como uno de los podcasts de viajes más escuchados de habla hispana. Si te gusta lo que hacemos, si te han sido de utilidad los consejos que aquí damos o te han inspirado y te ha hecho soñar con algún día iniciar tu propia aventura, te invitamos a que te unas a nuestra campaña de Patreon con aportes que van desde $2 mensuales hasta $25. A cambio tendrás la posibilidad de recibir en exclusiva parte de nuestro trabajo diseñado para agradecer tu confianza, desde fotografías en alta calidad para que decores tus espacios hasta talleres, charlas virtuales dedicadas a asesorar tus viajes o tus proyectos digitales, libros viajeros en inglés y español y la posibilidad de ver todos nuestros contenidos antes de ser publicados. Te esperamos en www.patreon.com/renunciamos y viajamos. www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Ahora sí, volvamos con el episodio. Antes de la pausa, Lina nos iba a contar cómo es que se celebra el Año Nuevo tailandés en situaciones normales. Continuamos con esta historia. Me gustaría empezar contándoles que la palabra Songkran significa transformación o cambio. Literalmente lo podríamos traducir como dar un paso hacia o moverse hacia. En resumidas cuentas, los tailandeses asumen el Songkran como una oportunidad para cambiar. Pero no solo los tailandeses, ¿no? Porque aunque el Songkran es una festividad tradicional tailandesa, se celebra también en países como Laos, Camboya, Myanmar y en las comunidades thais del sur de China y en algunas partes del noroeste de India, teniendo en cuenta que es una festividad que conmemora la muerte de Buda. Sí, ese es un dato muy importante para tener en cuenta. Bueno, entonces los thais cierran un ciclo que además coincide con el fin de la época seca y le da la bienvenida a la época de las lluvias. Y entonces usan el agua como el elemento simbólico de limpieza y purificación. Inicialmente la tradición era ir a los templos y derramar agua con esencias florales a las estatuas de Buda y también sobre los monjes. Esto representa la purificación y el lavarse a sí mismo de los pecados y de la mala suerte. Y además, estas fechas también tienen una fuerte carga de unión familiar. Y es por eso que se acostumbra que los tailandeses viajen a sus lugares de origen para encontrarse con sus familiares. Y hay una tradición muy linda, y es que durante las fechas del Songkran la gente se viste con camisas de colores, confeccionadas a partir de telas estampadas con flores o con frutas. Eso es muy bonito, ¿ah? Y con el paso del tiempo, este festival religioso también se convirtió en una fiesta propiamente dicha, y la tradición de verter agua sobre las estatuas de Buda y sobre los monjes se trasladó a las calles, y por eso el Songkran es muy famoso por ser algo así como un carnaval de agua, y en todo el país se cierran las calles al tráfico y se usan como escenario de batallas de agua. Y obviamente todo el tiempo estuvimos a la expectativa de estas batallas de agua, pero pues con un virus mortal por ahí rondando, como que mejor uno no se anima, ¿no? Y así la gente se hubiera animado, pues el gobierno prohibió las celebraciones acuáticas por segundo año consecutivo. Pero pues sí vimos fotos y videos y la cosa es bastante increíble, ¿no, Lina? Sí,
Incluso hay lugares en los que sacan elefantes a las calles a echarle agua con sus trompas a la gente. Es increíble. Eso es como una cosa Es sacada de otro planeta, una pero es locura. increíble. Y como pasa en todo el mundo donde se mezclan las fiestas tradicionales con alcohol, el índice de accidentalidad en Tailandia se dispara de una forma impresionante, porque la gente se toma una semana completa de vacaciones y como hay tanta gente viajando entre provincias, pues los accidentes están a la orden del día. Obviamente nosotros nos perdimos de todas las festividades. Incluso quiero confesarles que nunca perdimos la esperanza de que algo pasara aquí en Koh Chang, teniendo en cuenta que esta isla no ha registrado casos comprobados de COVID. Desde que sabíamos que se venía la semana del Songkran, le preguntábamos a todo el mundo, pero ¿será que aquí en Koh Chang sí iba a pasar algo? ¿Será que aquí en Koh Chang sí iba a pasar algo? Y la gente nos decía que sí, ¿no? Decían que aquí no iban a respetar las medidas, que Koh Chang era otra cosa, que aquí no había COVID, pero pues nada, ya el resultado fue que no pasó nada y que todo el mundo se cuidó. Muchos conocidos nos decían que en Koh Chang no se iban a aplicar las medidas nacionales y que tal vez sí se iban a hacer las batallas de agua, pero la única agua que vimos fue de un par de aguaceros que desfondaron el cielo en medio de esta selva y que nos estaban aguando la fiesta literalmente. Nosotros vivimos aproximadamente a unos 20 kilómetros del templo principal de la isla, que queda en un poblado llamado Klong Song, y hasta allá fuimos todos los días en moto tratando de cazar el momento exacto en que algo pasara, en que alguna celebración maravillosa se presentara frente a nosotros. Y la cosa estuvo más bien apagadita, ¿no? Bastante, sí, yo diría que bastante apagada más bien. Aunque la isla estaba repleta de turistas. Llenísima. Nosotros esperábamos romerías de fieles rindiendo tributo a los monjes, pero eso lo vimos muy esporádicamente. Algo muy lindo que sí vimos es que tanto en las playas como en los templos la gente construye pagodas de arena y las adornan con flores. Es una tradición en la que participan varios miembros de la familia y la verdad es que les quedan muy bonitas. Una pagoda, para las personas que no saben, es un tipo de arquitectura que se utiliza en los templos budistas. Sí, es para guardar las reliquias de Buda, para guardar cosas que estén relacionadas con Buda. Es como un almacén, por decirlo de esa manera. Exactamente. Entonces, este tipo de formaciones las asemejan, pero con arena, tanto en la playa como en los templos. Sí, no quedan nada profesionales, ¿no? No podríamos comparar esto con esculturas de arena increíbles que hemos visto en otros lados, pero podemos decir que el simbolismo como tal es lo más lindo de esta tradición de la construcción de las pagodas. Hemos dicho algunas veces que si la vida de cada uno fuera un libro, en un capítulo del nuestro, pues diría que vivimos un año nuevo tailandés en condiciones de varados en este país por una pandemia, lo cual no es poca cosa, ¿eh? Pues nos pusimos los tapabocas y nos fuimos a ver cómo iban a celebrar los Thais en medio de la pandemia. Primero tenemos que decir que justo la semana del año nuevo empezó a sentirse con fuerza la tercera ola del virus aquí en el país. Se desataron nuevos brotes en grandes ciudades como Bangkok, Pattaya y Chiang Mai, la mayoría de ellos detectados en centros nocturnos y en algunos colegios privados. Las cifras que venían registrándose de a unas pocas decenas y si mucho algunos cientos de contagios se empezaron a contar por miles y eso alertó a las autoridades obviamente y las obligó a tomar medidas para que las festividades de fin de año no desataran una catástrofe, pero pues eso parece como muy insuficiente, está como raro, ¿no? Como sí. unos pañitos de agua tibia, más o menos. Es que nada más imagínense, en toda la pandemia Tailandia tiene el registro de menos de 100 muertos, mientras que en países como Brasil o Estados Unidos se registran hasta 4,000 por día. En Colombia ya superaron los 65,000. Sí, imagínate. Solo por poner el ejemplo de nuestro país. Entonces aquí el balance ha sido bastante positivo en términos de salubridad, pero en términos de economía ha sido desastroso teniendo en cuenta que el país sigue cerrado al turismo extranjero y la cantidad de dinero que están dejando de percibir por esa causa es astronómica. Entonces, en 41 provincias prohibieron rotundamente las celebraciones con agua, la apertura de bares y discotecas y los demás sitios públicos, así como los encuentros que involucraran grandes cantidades de gente. Lo que sí permitieron fue el desplazamiento entre provincias y las visitas a los templos, por eso es que decimos que más o menos son pañitos de agua tibia las medidas que tomaron. Especialmente esto del desplazamiento entre provincias nos incluyó a nosotros, y no porque nos fuéramos a mover, sino porque nuestra provincia no hacía parte de las zonas prohibidas, así que todo el mundo se vino para acá, para Koh Chang. A ver, se estima que en Koh Chang vivimos unas 10,000 personas y como mínimo más o menos en la semana de las fiestas de fin de año
esa cantidad de gente se debió haber triplicado. Si no es más. Por poquito. Y obviamente, después de que ese gentío llegó a la isla, ahora no podemos decir con tanta certeza que vivimos en una isla libre de coronavirus. Y nos va a quedar imposible saber si no traen las pruebas aquí a la isla. O la única sería si alguien se pone grave y lo diagnostican positivo luego de acudir al médico. Exacto, pero bueno, vivimos un año nuevo pasado por agua en algunos momentos y en los momentos secos fuimos a los templos. Vimos cómo los monjes se preparaban para la llegada de los fieles y otro día vimos todo el ritual de las familias que derraman agua con flores y esencias sobre las estatuas de Buda. Y aunque no fue el fiestón que estábamos esperando, pues siempre disfrutamos cuando tenemos la invaluable oportunidad de mezclarnos con los locales en medio de sus tradiciones. Es uno como de los grandes premios que tiene el viaje, por lo menos para nosotros. Así es. También fuimos a la playa y dimos un par de vueltas por la isla y la verdad es que no disfrutamos mucho que digamos. Por un lado, debe ser que ya nos acostumbramos a la calma y a la quietud de ese paraíso desprovisto de turistas. Y por otro lado, pues ya les mencionamos que por estas fechas la gente se enloquece y hay muchos accidentes. Nosotros andamos en moto. Si llueve, las carreteras se ponen resbalosas. Esta isla es súper montañosa. Y si a eso le sumamos muchísimos carros, motos, gente borracha y hasta elefantes andando por las calles, pues mejor decidimos festejar nuestro año nuevo con una cena y unas cervecitas en casa con nuestros perros. Tal cual, pero vení Lina, ahora que estamos hablando de calendarios y de nuevos ciclos, me gustaría que trajéramos un tema a este episodio antes de terminarlo, y es el tema del tiempo. A ver, Newton dijo que el tiempo fluye por sí mismo, existe y ha existido siempre independientemente de la mente humana y los objetos materiales, mientras que por otro lado Kant propuso que el tiempo es una invención humana y que se proyecta sobre el universo. Bastante filosófico. Podríamos unir aquí esas dos teorías en este podcast y podemos decir que el tiempo ha estado siempre presente, que todo lo que existe hace parte de la evolución del tiempo y que fuimos los humanos los que inventamos herramientas para medirlo, como la astrología, los calendarios y la observación de la trayectoria y el comportamiento de los astros. Y esto de los calendarios nos da pie para reflexionar un poco sobre el tiempo, porque sin importar si uno cree si el tiempo es una invención humana o si ha transcurrido imparable desde el inicio de todo, lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado en esta vida y de nosotros depende qué hacemos con él. La vida es una carrera contra el tiempo que empezamos a correr cuando nacemos y finalizamos cuando morimos. El tiempo es la materia prima de la que está hecha la existencia y por lo tanto deberíamos ser más conscientes de qué es lo que hacemos con nuestro tiempo, valorarlo más. Porque es que no solo tenemos los días contados, sabemos que todo esto que estamos viviendo tiene fecha de caducidad, pero nos hacemos los locos porque no sabemos cuándo ni dónde nos va a alcanzar el final. Casi siempre que damos charlas y muchísimas veces a través de las redes sociales y de todos los canales de Renunciamos y Viajamos nos han dicho, ay, es que a mí me encantaría hacer lo mismo que ustedes, pero vieran que es que no tengo tiempo. Y tal vez tú que nos escuchas alguna vez has pensado lo mismo, te encantaría dedicarte a vivir tu sueño, pero simplemente no tienes tiempo para hacerlo. Y bueno, tal vez hay mucha gente para la que esto de vivir viajando se asemeje bastante a la idea que muchos tienen de vivir una vida de vacaciones permanentes y por eso asumen que tenemos tiempo de ir de aquí para allá sin ataduras, libremente y sin mirar el reloj ni el calendario. Pero siempre respondemos que el tiempo es una de las pocas cosas que a todos nos tocó por partes iguales. Si bien no todos tenemos el mismo tiempo en esta vida y que a unos se les acaba primero que a otros, pues todos sí tenemos las mismas horas en el día y los mismos días en el año y en el mes. En el cuarto episodio de este podcast analizamos un poco cómo fue que el viaje nos transformó la vida y una de esas reflexiones se la dedicamos a cómo vivir viajando cambió nuestra percepción del tiempo. Así que te invitamos a escuchar ese episodio si aún no lo has escuchado. Pero definitivamente somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestro tiempo. A algunos simplemente nos llega una ráfaga de conciencia y un día decidimos simplemente empezar a vivir una experiencia distinta a la que nos obliga el sistema. A muchos nos llega el momento de encontrar lo que el escritor Mario Mendoza llama el sentido profundo de nuestra existencia, que no es otra cosa que dedicar nuestros días a hacer eso que nos hace sentir que nuestro paso por esta vida vale la pena, que estamos viviendo la vida que elegimos, que estamos andando nuestro propio camino en búsqueda de nuestra propia felicidad.
Y a eso dedicamos nuestro tiempo nosotros. No es que tengamos más tiempo que tú, que nos escuchas o que otras personas. Simplemente elegimos invertir nuestro tiempo en experiencias que al final nos hagan sentir orgullosos del papel que interpretamos en esta obra a la que llamamos vida. Y ya que estamos haciendo esta reflexión en torno al tiempo y a los calendarios, pues recuerda que el tiempo pasa y no se detiene ni se regresa. Que no importa cuánto dinero tengas en tu banco ni cuántas propiedades estén a tu nombre, nunca vas a poder pagar por más tiempo en esta vida. El tiempo no es negociable. Pero también ten en cuenta que nunca es tarde para empezar a andar el camino que te conduzca a tu propia felicidad. Siempre será un buen día para salirte del piloto automático y tomar las riendas de tu vida. Y hablando de calendarios, empieza a hacer un plan, ponle fechas a tus sueños, cualquiera que sea su categoría, y empieza a trabajar duro por ellos. Si de algo nos va a servir el tiempo, pues que sea para hacernos consciente de cuán finita es nuestra existencia y así poner nuestros sueños en marcha. Mira que la reina Isabel I dijo en su lecho de muerte que cambiaría todas sus pertenencias por un momentico más en esta vida. Y Steve Jobs, el fundador de Apple que murió de cáncer de páncreas a los 56 años, forrado en billete, dijo una frase que nos debería poner a pensar, pero en serio. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida, todo lo demás es secundario. Y como quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, sin importar el lugar ni el momento en el que nos estés escuchando, o si crees en Dios, Buda, Alá, Jesucristo, Krishna, todos al mismo tiempo, o incluso si no crees en ninguno, desde estos micrófonos queremos enviarte todos nuestros buenos deseos y, ¿por qué no?, desearte un feliz año y una feliz vida. Recuerda por favor que tu destino está en tus manos y que nunca es tarde para empezar a trabajar por tus sueños. No importa cuántas hojas del calendario hayas arrancado, siempre tendrás la posibilidad de tomar el control absoluto de tu vida y de tu libertad. Por favor, nunca olvides eso. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo sobre esta cultura lejana que nos adoptó en medio de la pandemia. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast favorito. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube. También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.